Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video publicado por The Walton Files, titulado Hotline. La descripción del video dice lo siguiente: Hola solucionadores de misterios, encontré esto con mi amiga Dani mientras caminaba por Michigan. No lo van a creer, pero ¿lo dejaron en el mismo lugar donde encontré las cintas 1 y 2? ¡Qué raro! Postdata, Dani me dijo que aparentemente hay un error donde, a partir del minuto 3 y 14 segundos, solo aparece una pantalla blanca durante el resto del video. Disculpen. Parece que no hay forma de arreglarlo. El video comienza con la fecha 20 de junio de 1977 y presenta una grabación interna de Bonnie Smiles Inc., relacionada con su línea directa o hotline, un sistema de contacto interno para emergencias. Este material está dirigido tanto a los nuevos como a los antiguos empleados de la compañía, también conocida como VSI. En primer lugar, el video desea felices vacaciones de verano al personal habitual, mencionando un bono entregado como agradecimiento. Este incluye objetos como botellas de agua, DVDs de ejercicios físicos, suplementos y un peluche de Billy. Luego, se hace mención a los cuidadores de la instalación K9, reconociendo su arduo trabajo y deseándoles lo mejor. Se señala que mantener un lugar tan grande y polvoriento como K9 puede ser un desafío, por lo que se han instalado teléfonos especiales denominados hotlines por todo el recinto. El procedimiento es simple: llamar y recibir ayuda inmediata. Luego, se muestra un ejemplo de cómo usarlos. BSI Hotline. How can I help you tonight? Hey, I just hurt my leg while doing my usual maintenance. It really hurts. Boy, I sure hope I don't bleed out. No problem. I'll send someone right away. Please stand by. También se informa que, para quienes necesitan apoyo con tareas rutinarias, hay cintas de entrenamiento disponibles en el vestíbulo. En este punto, la grabación es interrumpida luego del mensaje "Cuídate mientras cuidas", marcando un cambio en el tono del video. A partir de aquí, la estética cambia completamente. Vemos imágenes de alguien explorando las instalaciones, registrando con una cámara el interior del lugar. La persona llega hasta el vestíbulo, donde se encuentra con Bond, el animatrónico más icónico de la serie, en evidente deterioro. La cámara lo enfoca desde distintos ángulos, incluso acercándose a sus ojos. Luego se observa a Shah, otro de los robots, tirado en el suelo. La grabación en esta parte es breve, ya que unos sonidos inquietantes interrumpen la escena. La persona tras la cámara se adentra en los pasillos para investigar el origen del ruido, pero no logra encontrar nada. A continuación, descubrimos que se trata de un empleado de mantenimiento de la instalación K9, quien intenta contactar a un operador usando uno de los teléfonos de la compañía. Mientras espera respuesta, observa el pasillo por el que vino, y es entonces cuando aparece la figura de un fantasma, o al menos eso se creía hasta que recordamos que hay una estatua en el pasillo. David espera a la línea telefónica hasta que finalmente alguien responde. Es entonces cuando conocemos su nombre completo: David González. Durante la llamada, David explica que le resulta difícil describir exactamente por qué se siente inseguro en ese lugar. Sin embargo, afirma con convicción que siente que está siendo observado y jura por Dios que no es la única persona presente en el recinto. Comenta haber escuchado ruidos extraños, además de notar un olor peculiar, posiblemente haciendo alusión al hedor de los cuerpos ocultos dentro de los animatrónicos. Inquieto, David pregunta si podrían enviar a alguien a recogerlo. La respuesta que recibe es desalentadora. La informan que su turno termina a las 10 y que debe mantener la calma y quedarse allí durante toda la jornada. Mientras le dan estas indicaciones, un rostro blanco se asoma lentamente por el marco de una puerta en el pasillo. David lo nota de inmediato, y su expresión de miedo lo deja completamente claro. Dado que el video está fechado el 20 de junio de 1977, muchos personajes ya han sido confirmados como fallecidos o desaparecidos, como se mostró en entregas anteriores.
La única excepción es Ashley, quien no muere sino hasta el 13 de julio de 1978. Esto sugiere que el rostro podría pertenecer a cualquiera de los ya muertos, excluyendo claramente a las mujeres que no tienen bigote, o incluso podría tratarse nuevamente del fantasma de Vaughn, como en el episodio 4. Aterrorizado, David alza la voz y ruega que simplemente lo saquen de allí. Sin embargo, le dicen que el jefe es muy estricto con los empleados de confianza y que debe cumplir su turno. La llamada termina con la misma instrucción: esperar hasta las 10. Justo al finalizar la llamada, se escuchan nuevamente ruidos extraños en el ambiente. David abandona la oficina y comienza a adentrarse por los oscuros pasillos de la instalación, dejando el teléfono oscilando en el aire. Durante su recorrido, encuentra el origen del sonido, el animatrónico Busu, que está encendido y cantando, moviendo lentamente la boca. David se muestra confundido, sin entender cómo Busu pudo haber llegado hasta ahí, ni por qué está cantando solo. Termina alejándose, notando objetos colgados desde el techo mientras camina, una muñeca y un ramo de flores, similares a los vistos anteriormente en el video de Souvenirs. La atención alcanza un nuevo punto, cuando un susurro inquietante comienza a escucharse entre las paredes. David decide tomar su cámara y comenzar a grabar lo que está experimentando. Es en ese momento cuando finalmente descubrimos la identidad del fantasma que se había manifestado. La figura espectral presenta un aspecto muy similar al de Charles Brooke, el hombre que, como sabemos por entregas anteriores, está vinculado al animatrónico Busu. Aunque en un principio podría pensarse que el fantasma aparece para atormentar a David, su comportamiento sugiere otra intención. Pareciera estar advirtiendo sobre algo o alguien. La escena final muestra a David alejándose de la zona de peligro. Esto es algo extremadamente inusual, considerando que tuvo un encuentro directo con el mismísimo Vaughn. Sin embargo, no escapa ileso, ya que tiene sangre en la cabeza. Caminará por las calles hasta encontrarse en un lugar seguro. Mientras tanto, vemos la cámara de David que sigue filmando. Al final, somos testigos de Charles y Susan Woodings, con esta última intentando pedir ayuda.
El video finaliza en este punto, ofreciendo más contexto de los eventos que rodean a la compañía. Todo lo visto ocurre un año antes del asesinato de Ashley, cuyo cuerpo sería escondido por Vaughn en el robot Billy. Además, esta cinta que encontró Anthony no muestra lo que vimos desde el momento en que David llamó por teléfono de la compañía, tal y como lo dice la descripción. Esto puede significar que solo nosotros como espectadores podemos ver lo que pasó realmente con David, significando que estamos viendo algo que no debería existir, algo que fue borrado, censurado o incluso escondido, pero que de alguna forma sigue allí. Por ahora, esto es todo lo que sabemos de The Walton Files. Previamente, hemos visto los demás videos sobre esta interesante serie, por si deseas verlos en caso de que no los hayas visto o por si deseas recordar algunos eventos. Dejaré la lista en descripción. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.